Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV, niños y niñas. Bien, ya podéis ver vuestras estadísticas casi completas. Digo casi completas porque son, digamos que en un 99% exactas dentro del juego. Bien, todavía no hay noticias de que Activision piense liberar la API de estadísticas, es decir, los perfiles de estadísticas con los que se pueden utilizar en webs externas como Call of Duty Tracker, etcétera, y otras webs donde hemos estado consultando siempre todo. Porcentaje de tiros a la cabeza, todo en general allí, fuera mediante web externa y con un buscador de IDs que nos permite buscar a cualquier persona y poder ver su perfil y chequear en qué lobby se está jugando, si es bueno o malo, si mete demasiados tiros a la cabeza, etcétera, etcétera. Eso todavía no está claro. Pero, si ahora vamos al menú, apartado estadísticas, nos van a salir dos cosas. Una es el historial de combate, que es lo que ya había con vuestros datos del multiplayer, del DMZ y del Battle Royale, pero estos son datos inexactos que no contabilizaban nada más que a partir de la Season 2. Y aparte, que te da unas estadísticas que no son 100% exactas, no te cuentan las kills muchas veces, no te cuentan las victorias muchas veces, es más, que hasta te indica mal las últimas partidas que juegas. Incluso en algún momento te dice pues no, que no sabe ni si has quedado top 1, top 2 o los cuantos, o lo miras en otro momento y te dice pues que en ese otro momento has quedado todas las partidas que has jugado ganadas. Básicamente está un poco lioso. La parte interesante es la de marcadores. Aquí es donde vamos a ver nuestras estadísticas reales prácticamente desde que salió Warzone 2. Cuentan casi desde el primer día que jugamos, ¿no? Pero me atrevo a decir que a partir del tercer día que empezó Warzone 2 vienen las estadísticas. En marcadores encontraréis multijugador y aquí está el Battle Royale. Bien, la parte que os interesa es la de bajas a casi todos vosotros. Si vais al apartado bajas, aquí os va a contar vuestras estadísticas reales. ¿Cuánta gente habéis matado jugando al Battle Royale? ¿Cuántas veces os han matado? Y esto de aquí, porcentaje bajas muertes, es el KD ratio. Podéis ver los gente con más top de KD aquí perfilada según Activision. Y por ejemplo podéis ver que ahora mismo mi KD es de 4,81. Y que pues en la mayor racha de bajas registrada por el juego es de 24 kills. Y podéis ver pues que aquí hay gente con mucho KD con rachas de bajas de 43 kills sin morir en el Battle Royale. O sea que la mitad de estos, aquí se van a ver los chetos. Gente con 7 de KD de ratio, 9,85 de KD. Aquí se va a ver gente que van a ser chetitos, ¿vale? Que van a llevar catita. Y si no queréis ver a esta gente, podéis hacer un filtro por aquí por amigos y podéis veros a vosotros y los que tengáis la gente en vuestra lista de amigos. Por ejemplo, Zen ha pasado de 0,60 cuando empezó a jugar conmigo a 2,27 de KD tiene ahora mismo. Espectacular. Verdugo tiene 1,70, ha pasado de 1 con algo a 1,70. Fijaros, por aquí. Ram ha subido a 2,43. Y aquí puedes ver la progresión de la gente que ha estado jugando contigo desde Warzone 1 para ver si mejoran y demás. Por ejemplo, aquí tenemos a Daniel, que ha pasado de 2,20 a 2,70, ya casi llega al 3. Y yo, por ejemplo, ver que mi equipo, con tantas broncas que les he hecho, van mejorando, oye, pues mola. Pero no solo puedes ver esto, puedes ver más cosas. Puedes ver el apartado carrera, en el que te salen las puntuaciones y tal, y puedes verla, aunque puedes ver también las globales, tardan en cargar. Te dicen los puntos por minuto, cuántas partidas jugadas en total tienes. Por ejemplo, yo hemos jugado 556 partidas y de 556 partidas jugadas que tenemos, yo tengo registradas 364 victorias. Es decir, que ahora mismo llevo más de un 50% de partidas ganadas, lo que es una auténtica maravilla para mí, teniendo en cuenta que en Warzone 1 empezaron a contabilizarme a partir del... estaban entre el 29%. O sea que estamos ahora mismo hablando casi de más de un 50% de partidas ganadas, y eso pues de 364 victorias de 556, más del 50% de ganadas. No sé cuánto es exactamente y me siento muy orgulloso de esa cifra para mí, que yo me las llevo registrando aquí manualmente, todas las que ganamos cada día, pues para no perderlas, ¿no? Y aquí es donde yo, a través de ese número de victorias, he calculado que faltan 1 o 2 días nada más de estadísticas. Porque en uno de estos apartados, que es el de posición, en la posición, ¿vale? Te dice aquí el número total de victorias que te contabiliza el juego. Como veis, yo tengo contabilizadas, lo veis abajo, 364 desde que empecé a jugar Warzone 2.
Pero el juego oficialmente tiene registradas 357 de las 364. Es decir, que me faltan 13 victorias. 13 victorias, pues, contando que hemos estado ganando entre 3 y 6 diarias al principio, pues a lo mejor falta la primera semana de noviembre. Es decir, que lo mismo estas estadísticas están completas de Warzone, porque me falten 13 victorias a mí aquí contabilizadas y no cuentan desde la primera semana. Si salió el 16 de noviembre, creo que salió, pues a lo mejor faltan los primeros 6 días, primeros 7 días de datos del juego real y han conseguido meter todo lo demás. Y puedes ver que el resto de partidas que has quedado top 5 de mejores veces y demás. Daños críticos y demás que veis por aquí. Este tipo es un cheto de la hostia, que veis aquí. Este tipo es un cheto de la rehostia. Baneado ya. ¿Vale? Ratio de tiros a la cabeza 67,72. Tiros a la cabeza 16,71 por partida de media. Pero esto es el porcentaje de tiros a la cabeza, 67,72% de tiros a la cabeza. Estos chetos de aquí como lo copa un pino. Y este tipo se ha grabado en modo espectador en la isla de Asica, jugando y demás en Warzone 2, haciéndose una partida de 40 y pico kills y siendo baneado. Y aquí es donde puedes ver tú realmente a gente que es chetísima, ¿vale? Y pone que está el tipo este en el top 250 jugadores de las rankeds y demás y tal, no sé cuánto que se ha puesto aquí, que tiene skins compradas y un montón de gilipolleces que se tiene puesta, ¿vale? Y pues sí, incluso puedes explorar grupos y cosas donde pudiera estar. Puedes ver aquí chetos. Aquí se van a ver gente que es chetísima. No se puede buscar a gente porque no hay un buscador de IDs para buscar manualmente, ¿vale? Pero lo normal es que el porcentaje de tiros en la cabeza esté en un jugador bueno entre el 20 y como mucho el 35%. Más de un 35 para arriba suele ser de cheto. Suele ser de cheto, a menos que sea una persona que solo juegue con snipers, que puede llegar al 38. Pero estas cifras de porcentajes en la cabeza que veis por aquí es de cheto. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí tenemos Scum, jugador profesional con su ID que tiene 27%. Yo tengo un 25%, como veis aquí, ¿vale? Son cifras normales de jugadores normales. Pero cuando ya tiene uno 67-70% de tiros a la cabeza, como hemos visto anteriormente, cheto. Lo malo, insisto, no podemos buscar aquí a otras personas nada más que a los que salgan. Lo malo también que hay aquí en global, que salen chetos. Por ejemplo, en el top 2 mundial de número de victorias ahora mismo en Warzone 2, figura este señor llamado Shadowwag, que es la cuenta actual de Wagnificent. Recordemos, tipo que sigue usando trampas y wallhack y tipo que ha sido baneado permanentemente 2 veces en Warzone 1 y que le permiten seguir jugando y estar aquí, que esto me parece totalmente vergonzoso por parte de Activision. Luego hay una sección llamada daño crítico, ¿vale? Que es la que hemos visto, que es la de los daños, daño crítico es daños a la cabeza, y la última que queda es la del gulag, donde puedes ver pues cuántas veces la gente va al gulag, o tú y tus amigos, tu porcentaje de kills del gulag y victorias del gulag, aunque esto ahora mismo es un poco una estadística estúpida, por llamarla de alguna forma, por una sencilla razón, y es que antes como el gulag era de 2 versus 2 cuando jugamos casi todos, pues la verdad es que las kills del gulag y todo eso importan poco. Ya podemos ver todas nuestras estadísticas, podemos saber nuestro KD, podemos ver el de nuestros amigos y podemos incluso ver el top de chetos mundial y demás que hay, el top de chetos, el top de jugadores, etcétera, etcétera. Pues señores, espero que os haya gustado, dejen su like, suscríbanse y hasta el próximo episodio.